La ballena Keiko estuvo en las plegarias de esa madrugada en la Basílica de Guadalupe, con el elenco de la telenovela que había explotado a la horca y suscitado con ello que los niños quisieran conocerla en el parque de diversiones, una alberca sucia y poco honda de Reino Aventura. Las actrices y actores de la telenovela Azul fueron colocados detrás del espectáculo principal. Los cantantes entonaban las mañanitas a la Virgen. Lola Beltrán, Lucero vestida como pirata mariachi, el Buki de traje y corbata recién separado de su grupo, Aida Cuevas de charra. Unos meses antes, la ballena había sido transportada desde el sur de la Ciudad de México hasta el avión de UPS que la depositaría en Oregon para grabar una película sobre la liberación de animales en cautiverio. La paradoja no podía ser más televisiva. Una ballena que desde su captura en Islandia nunca aprendió a alimentarse por sí misma y estelarizaba en Televisa telenovelas sobre la libertad animal. Fue remolcada con transmisión en vivo para que los niños se despidieran de ella. Atacada por hongos en las aletas, desnutrida, incapaz de interactuar con otras orcas, Televisa la había vendido por $5 millones a la productora de cine Warner, con un contrato para 3 películas en las que no se llamaría Keiko, sino Willy. Y el elenco de Azul, la telenovela de Keiko, se arrodilló para pedir a la Virgen de Guadalupe por la salud de la ballena. La telenovela de la orca había conducido a un enfrentamiento entre Valentín Pimstein y la productora, Pinky Morris. En el manual del Departamento de Recursos Literarios de Televisa se leía: el melodrama parte de una anécdota que debe estar situada en la línea amorosa. La línea amorosa no debe ser nunca opacada por subtramas de conflictos sociales o políticos o morales. Los personajes no deben ser realistas, son esencias, ricos y pobres, malos y buenos. Toda telenovela debe seguir el siguiente esquema. A y B se aman. C ama a A. D ama a B. C odia a B. D odia a A. C y D se unen contra A y B. ¿Y la ballena? Soltó Pimstein en su oficina del cuarto piso de Televisa San Ángel. Esa a quien odia. Come como un regimiento y no habla. Es una orca, reiteraba Pinky Morris. ¿Qué quieres que hagamos? Por mí, mátenla. Y así fue que surgió la subtrama social. La mafia tratando de asesinar a la ballena. Las telenovelas se decidían con fórmula que Pimstein había inventado. Lo más barato, lo más simple, lo más rápido. Su credo era el siguiente: la trama la debe de entender hasta mi sirvienta. Las tramas de las series gringas son para blancos. Nosotros hacemos telenovelas para indios. Unos años antes, se había decidido asesinar a la protagonista de Vanessa, Lucía Méndez, porque tenía problemas amorosos con Emilio Azcárraga y no llegaba a los llamados. El desenlace fue sorpresivo y se especuló si Pimstein había tenido que cambiar sus fórmulas de finales felices. Nunca más fiel a su prisa por hacer dinero fácil. Mátenla. Pimstein era implacable. En el último capítulo de Vanessa, simplemente mató al personaje que interpretaba a Lucía Méndez. Así se resolvían las indisciplinas de los actores. Su personaje moría, viniera o no al caso en la trama. Pimstein tampoco soportaba que hubiera otros productores de telenovelas. En especial, atacaba las series vagamente didácticas de Miguel Sabido. Son puras pendejadas. Si las sirvientas quieren aprender a leer y escribir, que vayan a la escuela. La televisión es la venta de ilusiones encarnadas en mujeres y hombres guapos, no de realidades. Y las superproducciones de Ernesto Alonso sobre episodios históricos y a últimas fechas, algunas sobre poderes sobrenaturales, magia, brujería y fantasmas. Einstein las odiaba. Para hacerle mala publicidad a esas telenovelas, soltó el rumor de que la amante de Azcárraga, la mismísima Lucía Méndez, estaba implicada en los asesinatos rituales de Matamoros, encabezados por el cubano americano Adolfo de Jesús Constanzo y la mexicana Sara Aldrete, que inspiraron la película Perdita Durango. Pimstein no estaba de acuerdo con la trama de la telenovela sobrenatural, El extraño retorno de Diana Salazar, con Lucía Méndez, de 1988, y filtró que, en la realidad, la actriz preferida de Azcárraga, desde que obtuvo el rostro de El Heraldo en 1972, había participado en los 12 homicidios rituales en el rancho de Santa Elena, Tamaulipas, donde se practicó el canibalismo y la elaboración de amuletos con vértebras humanas, en nombre del palo mayombe, de los santeros.
Narcosatánicos fue el término escogido por los medios para describir a esa mezcla de magia, rituales de invulnerabilidad de santería de Miami y tráfico de anfetaminas revueltas en sangre humana. Era una venganza de Pimstein contra la telenovela sobrenatural. Para él no había que contar más que una historia, la Cenicienta. Según su teoría, los televidentes llegaban a sus casas hartos de realidad. Lo que necesitaban era una fantasía aspiracional que reflejara que estaban bien jodidos, pero con esperanza, y luego echarse a dormir. Pimstein se santiguó frente a la Virgen de Guadalupe por eso. La cantante principal en la misa sería, como todos los años, Lucero. A los 13 años, Pimstein le había adaptado una historia argentina tipo Cenicienta que se llamó Chispita. Luego, sintiéndose actriz, había hecho 3 papeles distintos en Lazos de Amor, que a Pimstein no le gustó. Él no creaba estrellas para que lo rebasaran, sino para que lo obedecieran mientras podían, mientras seguían jóvenes, delgadas y encantadoras. A pesar de ser una niña, Lucerito debía ser sustituible. Las actrices iban y venían. Lo único que importaba era la empresa. Televisa organizó entonces un concurso de niñas para encontrar a la doble de Lucerito. El segundo lugar lo había ganado una muchacha mugrosita, decía Pimstein, de 12 años, que venía de Monterrey. Gloria Trevi, la telemisa a la guadalupana, había sido planeada como una telenovela. No había intercambios de hijos, ni madres injustamente encarceladas, ni malvadas discapacitadas que le hacían la vida imposible a sus familiares, ni muchachas analfabetas que se convertían en diseñadoras de moda millonarias, ni ciegos que no reconocían en la voz de su enfermera a su antigua novia, ni nazis, ni Porfirio Díaz o los cristeros reivindicados, ni maleficios sobrenaturales, ni vocación social supervisada por la hermana del presidente López Portillo, ni protagonistas elegidas por el presidente Salinas, ni maestras rurales acosadas por el cacique del pueblo, ni falsas gitanas o japonesas, ni locas que regalan a sus hijos en la calle, ni quinceañeras violadas, incestos que no se cuentan, secretos de familia, ni fantasmas, dibujos animados o perros que hablan. María de Guadalupe, María Belén, María Isabel, María José, María la del barrio, María Mercedes, Mariana, Marianela, Marimar. Televisa era dueña de la franquicia de las Marías, de 40 años de telenovelas ininterrumpidas, donde una historia era igual a la otra, con la fórmula de ABCD, complementada con una marea roja en la que nadie sabe quién es hijo de quién. Nadie conoce las intenciones malignas de los otros, donde la ingenuidad es premiada con una boda al final. La teoría de Televisa provenía de las radionovelas. Las amas de casa se aburren, y lo único que puede entretenerlas es la truculencia de las vidas ajenas, en la que lo inverosímil es la tragedia, y el sorpresivo triunfo del bien. Las actrices de telenovela le rezaban a la Virgen en pantalla. Por eso hasta las mañanitas a la Virgen eran melodrama. Se llevaba al cantante que había superado el cáncer a agradecer el milagro. Se llevaba a la actriz que había superado un divorcio especialmente comentado. Y a Lucero, que cantaba, tienes 2 luceros por ojos, virgencita, con media sonrisa de lado, para sí misma. El fervor guadalupano era la historia de esta televisora. La primera transmisión, el 21 de marzo de 1951, no fue un partido de béisbol desde el Parque Delta, como normalmente se cree, sino una misa. Pimstein conocía esa historia. La secretaria de Azcárraga Vidaurreta, Amalia Gómez Cepeda, decide que hay que pedir un milagro para que todo salga bien. Ella cumple ese día 21 años de trabajar para el patrón Azcárraga Vidaurreta, y es un día 21. Es cabalístico. Antes de la transmisión, ella va por un cura a la iglesia de San Pedro Apóstol, pero no lo encuentra. Es un miércoles y el cura de apellida Almazán estaba como siempre a esa hora, en la hija de los Apaches, una pulquería de la colonia Doctores. Amalia Gómez Cepeda lo saca de ahí todavía con el vaso de tlachicotón, y es así como llega al estudio de Chapultepec 18. Se encienden veladoras, se reza, se pide a la Virgen que los ayude y se rocía con agua bendita. El ingeniero, José de la Herrán, transmite toda la misa antes del partido de béisbol, una nueva especie de ensayo mayor. Así que la primera imagen que sale de la que sería la televisora más poderosa de América Latina es una misa, con trabajadores arrodillados, agua bendita y los ojos cerrados ante una imagen de cartón de la Virgen de Guadalupe, alumbrada por una veladora.
entre la feligresía guadalupana de la Telemisa. Pimstein no lo reconoce, pero está un muchacho de 19 años llamado Edmundo García Pérez. Su salida del útero de su madre, Refugio Pérez Reyes, fue transmitida en vivo el 25 de junio de 1967. Televisa se enlazaba con ese parto a 26 países del mundo mediante el nuevo satélite, Early Bird, que Televisa tradujo al español como el pájaro madrugador, y no como debía, Alondra. La mayor parte de la audiencia recuerda a los Beatles cantando All You Need Is Love, Mick Jagger sentado en el suelo, haciendo coros con Eric Clapton, Kid Moon y Marianne Faithfull, pero la contribución mexicana a los 500 millones de televidentes a la 1:07 de la tarde fue el parto de una mujer en el Hospital La Raza de la Ciudad de México. También se transmitió una imagen de la mesa de negociaciones vacía en el Glassboro, donde la parte soviética se había levantado argumentando que no participarían de una transmisión conjunta vía satélite, mientras Lyndon B. Johnson no terminara con la matanza en Vietnam. A Televisa no le importó. Desde el nombre, era un medio creado para utilizar satélites, y de acuerdo con su religiosidad intrínseca, decidió hacer un homenaje al derecho de la vida, transmitiendo el nacimiento de un bebé. Ahora, ese bebé tiene casi 20 años y está rezando en la Basílica de Guadalupe. Los asistentes ya entonando las mañanitas a la Virgen, junto con Lola Beltrán y Lucero, tampoco recordaron que la misma familia que conoció todo el mundo vía satélite en 1967 había aparecido en un programa posterior, cuando el mundo ya tenía 9 años. Sube a paz, sube. Luego, Sube Pelayo, sube. Conducido por Luis Manuel Pelayo. La idea era muy simple. Se invitaba a una familia pobre a lo alto de una rampa encerada. Más tarde se sustituiría por algo más difícil, un palo encebado. El jefe de familia abajo trataba de subirla animada por sus hijos. Si lograba trepar por la rampa resbaladiza, obtenía una sala, un comedor, una cama, un horno y una televisión. El conductor Pelayo, dedicado más bien al doblaje en español de series y películas de Hollywood, animaba los llantos de los hijos y la esposa para que el padre trepara la rampa embarrada de cebo, salvo en una ocasión con la trampa de un niño que sacó el pie de la rampa para que su padre se agarrara de su zapato. Nadie ganó ese concurso. Tampoco lo hizo Manuel García Gómez, padre de Edmundo, el 15 de octubre de 1976. Era el orgulloso padre de familia de la transmisión satelital de 1967, pero sus números de la suerte se invirtieron. Trató de subir resbalándose una y otra vez durante el minuto que le permitía el reloj de pulsera del juez Leonardo Espinosa, mientras la orquesta de Raúl Stallworth aumentaba el ritmo de la angustia. Edmundo, el niño del satélite que unió al mundo en 1967, lloraba con baba en la boca, mientras su madre Refugio lanzaba la porra del programa. Sube, apá, sube. Pero el padre no lo logró. La familia fue despedida por el conductor Pelayo con lástima y se fueron al cierre del programa, en el que decanes menores de edad, con poca ropa, tiraban confeti al público, mientras la lavadora del premio, la sala, la cama y la televisión observaban desde la pantalla a la audiencia, los objetos convertidos en testigos de la derrota del padre, los electrodomésticos, los muebles como el futuro inalcanzable, como el deseo por subir una rampa desde la pobreza hasta la clase media, los objetos que te miran desde la pantalla de la televisión, y en varios sentidos, la historia de la familia mexicana quedó retratada por la vida de Edmundo de 1967 a 1976, con todas las posibilidades en el inicio de lo satelital, a la derrota de la modernidad inaccesible, el consumo, 10 años después. Y ahora, en 1996, ahí estaba en la basílica el hijo olvidado, Edmundo, rezando. 2 semanas después del fallido concurso del 76, su familia se separó. La madre le reclamó al padre no ser capaz de subir la rampa resbalosa. Volaron las acusaciones, las culpas. Un mes después, su padre, el orgulloso Manuel de Pájaro Madrugador, dejaba una nota de despedida. No he sabido cumplirles. Se ahorcó. Su hijo, hincado, reza 20 años después por él. Entre los hincados también está Mario Gallego. Sería difícil adivinar por qué pedían perdón. Vagamente, de reojo, Azcárraga, Raúl Velasco y Pimstein lo ven. Saben de pasada quién es,
pero lo evitan. Su vida habría podido ser distinta, pero ¿quién puede saber al observar una semilla si va a germinar o no? Había crecido en las pandillas juveniles de la Colonia del Valle, al igual que varios expresidentes de México y otros actores cómicos de Televisa. Llegado de España, se había involucrado con ellos en los años 50 al emigrar a una de las colonias nacientes de la Ciudad de México. En ese entonces, alrededor de 1942, la Colonia del Valle era propiedad de una pandilla juvenil comandada por Luis Echeverría, José López Portillo y Arturo el Negro Durazo. Un poco más de 20 años después, estos golpeadores eran presidentes de México y Durazo jefe de la policía de la capital con una honoris causa del Tribunal de Justicia. Su gavilla se llamaba así por los halcones. Así también se llamó al grupo paramilitar que golpeó, asesinó y desapareció a los muchachos de los veranos de nuestra disidencia entre 1968 y 1971. Gallego los había visto por primera vez en el Parque Mariscal Sucre, jugando a defenderse de un tipo con chacos llamado el Macaco. Se acercó a ellos con la idea de todo adolescente, pertenecer a una jauría, y lo eran. En el billar de nombre Joe Chamaco, Mario Gallego conoció al Negro Durazo y al Macaco de los Halcones, que trataban de golpear a un tal Roberto Gómez Bolaños, después llamado Chespirito. Se decía sobrino de Gustavo Díaz Ordaz, quien llegaría a la presidencia solo para fundar la masacre como una forma de asimilar la modernidad, que parecía irse en multitudes contra el poder, como una ola en 1968. Chespirito, Chexpirito, como lo nombró el cineasta Agustín P. Delgado, después de que le escribió el guión cómico de la cinta Los Legionarios en 1957, casi un cuarentón durante la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Solo dijo, los halcones siempre fueron implacables. Gallego, el español recién avecindado en México, trataba de encontrar las claves de la amistad en su nuevo barrio. No eran fáciles. Los mexicanos viven en una gelatina de amores y odios permanentes. Puedes matar a tu mejor amigo o elogiar a tu peor enemigo. Los favores y las ofensas siempre son relativas. Gallego pensó que los mexicanos estaban locos con el poder. Ninguna oposición era definitiva. Ninguna amistad era para siempre. Roberto Gómez Bolaños, después conocido en toda América Latina como Chespirito, pertenecía a la pandilla de los aracuanes, esos pájaros de picos largos, que se golpeaban con todos en el norte de una colonia de clase media que lindaba con la Roma, pero que se cuadraban cuando llegaban los halcones, integrada por quienes serían los represores de todo México entre el 70 y el 82. Esas peleas con puños, cadenas, boxers, eran los ensayos de lo que padecerían los estudiantes por todo el país. Gómez Bolaños vivía en un edificio donde también estaba la novia del Negro Durazo. En sus memorias, Chespirito solo escribe, yo era el recadero del negro, pero la relación con quien sería el jefe de la policía capital, ejecutor de las represiones políticas y cabeza del narcotráfico en la ciudad más grande del mundo, la siguió Mario Gallego como un exiliado sigue el rumbo que le depara el clima local. Su hermano era un afectado cantaor de flamenco que buscaba fortuna en México. Lo único que se les ocurrió para Lo único que se les ocurrió para destacar fue pedirle a su hermano, que había conocido de niño a los que ahora eran políticos prominentes, que le consiguiera una audición en Televisa. El hermano del cantaor se llamaba a sí mismo Luisito Rey. Gallego buscó al negro, ya jefe de la policía de la Ciudad de México, para que lo hiciera aparecer en el programa Siempre en Domingo de Televisa. No te preocupes, le respondió el negro con la voz aguardientosa. A mí las narices de esos cabrones me lo deben. Y el hermano de Mario Gallego, Luisito Rey, apareció el 12 de marzo de 1980 con Raúl Velasco, cantando un supuesto éxito, frente a una copa de vino. 2 años más tarde, el favor ya era para el hijo de Luisito, llamado simplemente Luis Miguel. Ocurrió la misma conversación de Gallego, con más o menos humillaciones ante quien él sabía que había sido el jefe de los halcones de la Valle antes que jefe de la policía de la ciudad. El resultado fue el mismo. Luis Miguel, el hijo de Luisito Rey, cantó en Televisa. Se lo debía al Negro Durazo, que se vistió de general, con las medallas de plomo inventadas, y fue a hacerle una visita a Emilio Azcárraga Milmo. Era 1982 y llegó a Televisa Chapultepec en un jeep con policías que portaban armas largas y se movían de izquierda a derecha.
Las patrullas se estacionaron frente a la entrada del edificio, desperdigadas como piezas de dominó después de que uno de los jugadores aventara la mesa. ¿A qué debo el honor, mi general? Lo recibió Azcárraga Milmo en el quinto piso de Televisa. Hay un muchacho, hijo de Luisito Rey, que tienes que escuchar. ¿Y quién dice que no lo quiero escuchar? No más, por si te haces sordo a lo que andan haciendo con unos cargamentos que llegan de Puerto Vallarta. Te lo mando. Y Luis Miguel se presentó una semana después en Siempre en Domingo. Su tío, Mario Gallego, se convirtió en su guardaespaldas. Hay varias versiones de la desaparición de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri. En una de ellas se dice que decidió no darle permiso a su hijo para ir a cantar al Festival de Viña del Mar en Chile. Raúl Velasco, por órdenes de Azcárraga, pidió que alguien resolviera el permiso del viaje del cantante menor de edad. Es la carta de Televisa en Sudamérica. No pueden oír. Y Mario Gallegos le habló otra vez al negro Durazo. Balbuceó en el teléfono entre sus mejillas de bulldog, el jefe de la policía de la Ciudad de México. La última vez que se vio a la madre de Luis Miguel fue el 18 de agosto de 1986, en el aeropuerto Galilei de Pisa, Italia, donde tenían retenido a su hijo, el cantante menor de edad. Unos hombres le dieron la oportunidad de despedirse de él de lejos. Se lo llevaban con su padre a Madrid, y por eso, por esa escena imaginada, Mario Gallego está hoy pidiendo perdón en la Basílica de Guadalupe. Nunca se supo nada de la desaparición de su cuñada, la madre del cantante Luis Miguel, o como le dicen sus fans, haciendo una combinación con el nombre de su padre, el cantaor, Luis Mi Rey. No hay tumba de ella, y por supuesto, sí varias versiones de su muerte, ahogada en una piscina en Italia por la mafia de Pisa, o en un tiroteo entre narcotraficantes en Ciudad Juárez. Ahora, en 1996, el negro Durazo está en la cárcel, instalado en silencio del pacto tradicional de la mafia. Luis Miguel se convirtió en una estrella de Televisa con una voz de niña y un pantalón tan entallado que debía dolerle. Su padre se retiró del flamenco y quedó su tío, Mario Gallego, que se deshace en oraciones para aquel momento, hace 50 años en que conoció a Chespirito, llevándole un recado de su novia al negro Durazo. Unas filas más atrás, con las manos apretadas y la barbilla apoyada en ellas, pide perdón a la Virgen el Macaco, quien también había conocido a Chespirito en los tiempos de las bandas de jóvenes delincuentes en la colonia del Valle. Lo recuerda porque éste siempre presumía que el Bolaños lo emparentaba con Gustavo Díaz Ordaz Cacho. Los programas cómicos de vecindades no estaban inspirados en su vida de clase media, sino en las películas de Pedro Infante. El macaco se había ido con el negro Durazo, pero no a las policías políticas ni a la seguridad nacional, sino de cobrador de los de Puerto Vallarta. Ahora pide perdón por el 29 de noviembre del 87. Fue él quien le avisó por teléfono al cantante Víctor Iturbe, el Pirulí. En una hora pasamos a cobrarte. No, dijo el Pirulí con la voz atorada en el tabique nasal. No lo tengo todavía. El jefe dijo que el último día de noviembre. Falta una hora para que empiece. Y le colgó.